Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva temporada. Cuando hablaba con Javi, digo, la vamos a arrancar fuerte. Vamos a hablar de estadística y de matemáticas. Y para no hacerlo muy duro, ¿no? Y muy arduo, Javi, dijimos, bueno, lo vamos a poner en el contexto de R, que es una herramienta perfecta para trabajar de forma científica con el análisis estadístico y matemático. Y nos ha hecho muchísima ilusión. Fijaros que lo empezamos a difundir yo creo que el lunes o el martes, el lunes yo creo, y más de 150 inscritos en una acción de estas características. La verdad es que Javi y yo estamos comentando esta mañana y es una verdadera pasada. ¿Por qué digo que es una verdadera pasada? Con los más de casi 40 cursos o másters que tenemos en ENIT y otros tantos en Sports Data Campus. Pues porque llevamos trabajando en temas de Big Data y analítica avanzada ya muchos años. Tenemos un montón de programas en los que los fundamentos estadísticos y matemáticos se ven, pero no teníamos ningún programa en el que realmente se profundice en esa base matemática. Hasta que hace unos años, en la cuarta edición del Máster en Big Data Deportivo, se cruzó Javi con nosotros como alumno. Cuando se presentó dijo, soy matemático y programador, y dije, este es para nosotros. Y desde ese día empezamos a conocernos, a llevarnos bien. Ahora ya tenemos incluso cierta amistad y hemos ido trabajando en todo lo que tiene que ver con el fundamento matemático y estadístico que está detrás de todos los análisis que vosotros vais a ver, de todos los gráficos que vosotros veis en la red, de todas las analíticas que se hacen, de todos estos famosos radar chart, Javi, que nos han dado tantos buenos momentos de conversación a nosotros al intentar entenderlos, ¿no? Y lo que os quería trasladar, aparte de daros la bienvenida a nuestra casa, al Sports Data Campus, yo soy David Saez, no me he presentado, soy el CEO de Sports Data Campus, soy la persona que dirige el campus junto con un equipo muy grande de gente, entre los que está Javi, que es director académico del programa de R y profesor en alguno de nuestros másteres. Y quería reforzar el compromiso científico que tenemos desde el campus sobre acerca de los fundamentos. Igual de importante para ser un buen analista de datos de deporte, es importante conocer el juego o el deporte que vayas a analizar, como los fundamentos matemáticos y estadísticos que hay detrás de cada análisis, para que esos análisis se puedan hacer de forma científica, de forma correcta y cuyo resultado no equivoque a nadie, porque muchas veces pecamos de hacer análisis que realmente tienen un problema de base, el resultado es equívoco y se toman un montón de decisiones en torno a ese resultado equívoco, con lo que eso penaliza todo el proceso que viene después, ¿no? Así que como no os quiero robar mucho tiempo y el protagonista es Javi, os dejo en buenas manos. Yo me quedo aquí con vosotros, encantado de acompañaros y de responder cualquier cosa por el chat o lo que necesitéis. Lo que os comentaba antes, que ahora mismo estemos en directo, más de 54 personas hablando de estadística y matemáticas aplicadas al deporte, me hace muy feliz. Os lo digo totalmente en serio. Y que ya os hayáis inscrito, han entrado 30 o 40 inscripciones ahora a última hora, ya más de 200, me parece una verdadera locura. Así que muy contentos, muy ilusionados. Javi y yo, eso se puede decir, veréis que somos de decir todas las cosas. La gente que nos conocéis ya nos conocéis y los que estáis conociéndonos hoy veréis que no nos callamos nada. Javi y yo sabemos que esto es un reto, que es un reto muy gordo, que no hay nada igual en el mundo. O sea, que no hay ningún programa formativo que ataque los fundamentos de la manera que lo vamos a hacer nosotros. Sabemos que aunque Javi es matemático, me lo permite decir, que las matemáticas muchas veces generan cierto rechazo o cierto recelo por la complejidad que tienen, pero es una materia muy amigable cuando se explica bien. Y eso es un poco lo que vamos a tratar de hacer nosotros. Así que Javi, muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por estarnos permitiendo a toda la gente que formamos Sports Data Campus arrancar esta aventura, esta nueva aventura. Muchos me dicen, es que empezáis la casa por el tejado. Bueno, es que primero tiene que estar construida la casa y luego ya ir cimentando bien, ¿no? Y es verdad que aunque ya tenemos másters con más de 500 alumnos al año, en los que disfrutamos muchísimo,
justo esos másters son los que nos han ido diciendo que esta parte matemática había que atacarla, que era el momento, y que ahora que ya somos la institución de referencia en el mundo en formación en Big Data y analítica avanzada aplicada al deporte, no podemos dejar atrás estos fundamentos y lo importantes que son. Así que, Javi, muy buenas tardes. Esta es tu casa, así que poco más que decir, que te presentes y que disfrutemos este rato contigo. A todos, podréis charlar con Javi y preguntarle lo que haga falta después. La parte expositiva durará 30-40 minutos y luego estaremos aquí disponibles para cualquier pregunta que tengáis, para lo que queráis comentar. Podréis abrir cámara y micro, interactuaremos juntos y pasaremos un buen rato juntos. Esto, eliminar todos los formalismos, es decir, aquí estamos entre compañeros, entre amigos y lo más importante es disfrutar juntos. Así que, Javi, todo tuyo. Vale, bueno, pues primero muchas gracias, David, por la confianza, también por la introducción. Bueno, has explicado tú casi mejor de lo que lo voy a hacer yo ahora todo el diploma. Me ilusiona mucho, me ilusiona mucho. Siento que me emociono, Javi, cuando lo cuento. Ya lo sé yo, ya lo sé yo. Pero bueno, como ha dicho David, la verdad que yo como matemático interpreto esto como un reto y lo que espero es en esta Open Class y luego los alumnos que se matriculen en el diploma, pues aprender, que aprendáis conmigo y aprender yo también de vosotros y que sea un aprendizaje continuo y gratificante para todos, ¿no? Esta Open Class va a tratar sobre el diploma universitario en estadística y matemáticas aplicado al deporte con R, ¿vale? Como ha dicho David, cualquier tipo de duda, cualquier tipo de pregunta la podéis escribir por el chat. Incluso no me importa si alguien me interrumpe a mitad de la presentación porque es algo puntual y no quiere esperar hasta el final. No me importa. Así que, bueno, supongo que se podrá levantar la mano o activar cámara, vídeo, lo que sea. Así que no os preocupéis, ¿no? Bueno, tampoco quiero que sea muy largo, pero bueno, nos vamos a centrar en 4 primeros apartados. Primero me presentaré yo para que me conozcáis un poco los que todavía no me conocéis. Luego introduciré un poco el diploma, por qué nos hemos decidido por abordar este reto, en qué nos vamos a interesar, cuál es ese nicho, ese hueco que hemos detectado y que tenemos que explotar. Luego hablaremos sobre ciertos casos de estudio que se hablarán tanto que os enunciaré y que veremos también en el diploma. Y luego analizaremos un caso en particular donde lo veremos más paso a paso y donde veremos que la influencia y el conocimiento científico de las matemáticas y de las estadísticas te va a ser diferencial, seas un analista en un club, seas un analista en una empresa, en tu día a día del trabajo, ¿vale? Os recomiendo perdona que te corte, Javi, os recomiendo que aguantéis hasta ese punto 4, porque la explicación del diploma va a ser muy sencilla, va a ser únicamente para poneros en contexto. Y en ese punto 4 hemos tratado de hacer un recorrido por un caso real para que entendáis la importancia del fundamento en el análisis, que creo que os va a venir genial, tanto si hacéis un diploma, estudiáis con nosotros, estudiáis en cualquier otra institución, cualquier otro curso, o sea, porque os va a hacer mejores analistas, ¿vale? Os va a dar una visión más periférica, ¿vale? O sea que... Exacto. Ya me callo, que luego me echan la No, bronca. tú interrumpe, David, esto es una charla, esto no es ni una masterclass mía, ni una conferencia, nada, mucho más cerca de la realidad. Tanto David como cualquiera que quiera hacer una apreciación, que lo haga sin problema, ¿vale? Entonces, Perfecto, bueno, pues a por ello. ¿Quién soy yo? Bueno, yo soy Javier Fernández Rodríguez. Como ha dicho David, soy matemático y especializado en Big Data y Data Science con un máster en la Universidad de Sevilla y relacionado con el Sport Analytics, realicé el máster de Big Data deportivo de la mano de UCAM. Tengo más de 2 años de experiencia en el sector como científico de datos en diferentes empresas y esta experiencia es la que me hizo interesarme por el dato en el fútbol. Soy un apasionado del fútbol, eso creo que lo compartimos todos los que estamos aquí. Y fue ese conocimiento tanto matemático como en el mundo laboral la que me hizo ver que efectivamente había que apostar por dar este conocimiento matemático y estadístico a alumnos, analistas, gente que esté interesada en el mundo del dato, en el mundo del deporte, para lo que ha dicho David, ¿no? Para que sus análisis sean cada vez más robustos, más eficientes, para poder entender todo el ciclo del análisis, ¿no? Y para si tengo que afrontar una determinada analítica o un determinado objetivo en un futuro, ser capaz
¿no? De afrontarme a ese reto, ¿no? Lo que me ocupa a continuación es el diploma en Matemáticas y Estadística, pero bueno, también soy profesor del experto de Big Data aplicado al modelo de juego, donde también se ven ciertos conceptos que ayuden a la interpretabilidad de determinados gráficos o de determinadas analíticas y algoritmos que están teniendo su influencia en el mundo del deporte. Me podéis seguir en redes sociales, por correo puedo responder a cualquier tipo de pregunta que tengáis, ¿no? Bueno, entonces ya vamos un poco a lo importante, ¿no? ¿Por qué este diploma, no? Yo siempre que hablo con amigos, conocidos, gente del sector sobre este diploma, siempre lo hago un símil con un iceberg, ¿no? En el mundo actual del fútbol lo que predomina es una analítica descriptiva, muchas visualizaciones, incluso muchos algoritmos que se muestran en redes sociales, por ejemplo, un algoritmo de similitud que indica que Lionel Messi se parece en un 90% en rendimiento a Antoine Griezmann. Ciertas aplicaciones también parametrizadas para que se puedan hacer sus propios dashboards. Eso ya está hecho, ¿no? Y eso, de mayor dificultad o menor dificultad, todos tenemos acceso, incluso con poco conocimiento de un lenguaje de programación, ya sea R, ya sea Python, podemos llegar a hacer estos gráficos, ¿no? Entonces, ¿en qué nos vamos a interesar? Pues nos vamos a interesar en aquello que no se ve, ¿no? En aquella base científica, matemática, estadística que alimenta todos estos gráficos, todos estos analytics, todos estos algoritmos, ¿no? Para poder entender esos resultados y para que la toma de decisiones sea cada vez más efectiva. Por mi experiencia laboral y también a medida que me estoy metiendo más en el sector del data en el fútbol, nuestro día a día tiene que ser un sinfín de preguntas. Oye, pues me ha pedido mi responsable que tengo que hacer un algoritmo de similitud en el club, en el entorno profesional que me encuentro. Entonces, tú hasta que llegas a hacer ese algoritmo, esa toma de decisión final, ese entregable, te tienes que ir haciendo una serie de preguntas que tienes que ser capaz de responder. Entonces, con este diploma lo que vamos a tratar es ayudaros a que respondáis de una forma científica, robusta y precisa todas esas preguntas que os podéis hacer y que no dejan de ser obstáculos que os podéis encontrar en el camino, ¿no? De esta forma, lo que hemos dicho, mejoraremos nuestros análisis haciéndolos más robustos. Seremos capaces, a partir del aprendizaje que tenemos, no solo de aplicarlo sobre un caso de estudio, sino también de aplicarlo sobre cualquier tipo de problemática o análisis que me puedo encontrar en un futuro. Y además, hoy en día también son frecuentes observar ciertas herramientas, por ejemplo, la mía propia, que próximamente verá la luz con un nuevo nombre, que bueno, que eso David ya lo conoce, pues son herramientas que ya exigen incluso al usuario tener cierto conocimiento científico para poder entenderla en su totalidad, ¿no? Y ya no solo un capricho mío como matemático, sino ciertas herramientas como Stashbone, pues exigen que el usuario conozca ciertos conceptos para poder explotar esa herramienta al completo, ¿no? De ahí que sea necesario abordar y conocer esta base, ¿no? En el diploma nos vamos a centrar en tres partes diferenciadas. Introduciremos y estudiaremos un poco el estado del arte actual de la analítica en el mundo del deporte, veremos diferentes casos de estudio, hablaremos sobre las principales empresas con cracks profesionales que están haciendo un trabajo impresionante, hablaremos sobre las determinadas métricas avanzadas, pero aquí es importante, no nos vamos a quedar en la superficie, no vamos a ver qué es un expected goal, qué es un X-point, no, lo que nos vamos a interesar es cómo se construyen esas métricas, cuál es el proceso que nos lleva a este jugador en esta ocasión de gol tuvo una probabilidad de que este disparo fuese gol del 0,6, por ejemplo, un 60%, o en este partido el Barcelona tendría que haber conseguido 2,3 puntos y al final consiguió 0, la métrica de los puntos esperados que lo veremos a continuación. Iremos a la base, iremos a esa parte del iceberg que no se ve, en centrarnos en cómo calcular esas métricas a partir de un proceso riguroso científico, que no nos asustemos, no es complicado porque se va a explicar muy bien, de forma muy pausada, de forma muy detenida, para que todos los conceptos queden claros y que por lo tanto el resultado final se interprete y, lo más importante, la toma de decisiones sea coherente con el razonamiento, ¿no? El segundo módulo será un poco más científico, cercano al tratamiento del dato. En el mundo del dato, ya sea en el deporte, otro tipo de sector, el dato no sabemos cómo nos llega, entonces es fundamental tener habilidades y conocer las distintas etapas, distintas técnicas que existen en tratar correctamente esos datos,
¿Para qué? Para que los análisis que posteriormente hagamos no lleven a confusión, no lleven a situaciones extrañas que no sepamos interpretar. Pues si entendemos la base, si hemos sido capaces de acompañar el dato en todo ese procedimiento, si el resultado final hay ciertos aspectos que nos pueden llegar a extrañar, seremos capaces de identificarlos y seremos capaces de responder a por qué de ese comportamiento, ¿no? Y por último, nos centraremos en la modelización, en ese análisis final, aquellos algoritmos que están teniendo un impacto muy claro en el mundo actual del fútbol. Veremos cómo se construyen, veremos cuáles son sus distintas facultades, sus formas de interpretarlas. Veremos también aquellos obstáculos, aquellas tropezones que vemos viendo en el camino y que daremos respuesta a ellos para que los algoritmos y técnicas estadísticas, que son dos cosas distintas que también veremos en el diploma, seamos capaces de desarrollarlas, de interpretarlas y de ayudar en esa toma de decisión final, ¿no? Entonces, nos vamos a centrar ahora en 3, 4 casos de estudio, ¿vale? Para daros ciertas pinceladas de lo que os podéis encontrar en el diploma y también atacar a ese gusanillo que podéis tener, ¿no? Como dije, en el primer módulo nos vamos a centrar en los puntos esperados, ¿no? Que es una métrica avanzada que a partir de un partido asigna un valor numérico entre 0 y 3 puntos a los diferentes equipos, dándoles a entender que sería el puntaje que tendrían que haber conseguido al cabo de 90 minutos, ¿no? Bueno, pues esto, ¿cómo se llega a este resultado, ¿no? Pues se llega a partir de los XGs generados por los diferentes lanzamientos que ha ocurrido en ese partido, ¿no? Vale, y eso me dirás, vale, está muy bien. Entonces yo, a partir de unos disparos que tienen un XG, que es una probabilidad de gol asociada a diferentes métricas de contexto, pero ¿cómo llego yo aquí a que el Barcelona ese día tenía que haber conseguido 0,75 puntos y el Huesca 2 puntos? Bien, pues porque hay una estrategia estadística, hay un método muy refinado de simulación estadística que juega con esas probabilidades, que juega con esa base de que los disparos siguen determinada distribución, con una probabilidad fija que es el XG, que es esta probabilidad de gol asociada al disparo, y cómo a partir de simular todos los lanzamientos, como si los lanzamientos fuesen monedas que tiro al aire, en ocasiones saldrán cara, en ocasiones serán cruz, a partir de ello podré generar los distintos resultados que se podrían haber dado en ese partido de haberse jugado 1000 veces, por ejemplo, y ahí ser capaz de calcular esas probabilidades, porcentajes, perdonar que es lo que vemos aquí por pantalla, de victoria, derrota, empate, que son los 3 posibles resultados. Una vez que sabemos que la victoria del Huesca, en este caso, se hubiese dado un 60% de las circunstancias, traducir eso a puntos sería muy fácil. Si sabemos, y eso no es matemáticas, eso no es estadística, que una victoria corresponde a 3 puntos, una derrota a 0 puntos y un empate a 1 punto. Entonces vemos cómo, bien, está la métrica avanzada. Pues nosotros podemos construir nuestra propia métrica definiendo nuestro propio proceso de simulación para que si vemos ciertos aspectos extraños en ciertos resultados, ser capaz de dar marcha atrás, de entender el proceso que hemos llevado a cabo y ser rigurosos científicamente. Responder a, vale, esto es así porque yo lo he desarrollado de esta forma y porque yo tengo el conocimiento matemático y estadístico a partir del cual soy consciente del resultado, ¿no? Y no nos vamos a quedar ahí, a partir de lo que hemos comentado, a partir que tenemos ya esta métrica avanzada, podemos hacer numerosos análisis. Podemos ver, por ejemplo, cuál hubiera sido la clasificación del año pasado en la Liga según este proceso de simulación estadístico que hemos definido, ¿no? Hemos visto el caso del Huesca al Barcelona, en el que a partir de un partido yo le asociaba un punto esperado al Barcelona y casi 2 puntos, un poco más de 2 puntos al Huesca. Haciendo ese proceso automatizado, haciendo ese proceso estadístico riguroso para todos los partidos que tuvo lugar en la temporada 2021, cogiendo todos los disparos que hubo en todos los partidos, podré realizar mi propia clasificación. Y esto es muy interesante porque puedo ver ciertas cosas extrañas. Por ejemplo, veríamos que el Barcelona hubiese sido campeón de la Liga, el conjunto de Ronald Koeman. ¿Qué quiere decir esto? Pues se puede interpretar de dos formas. O bien el Barcelona puntuó por debajo de lo esperado, ¿vale? Es decir, no fue capaz de materializar y de convertir en gol ocasiones con una alta probabilidad de gol, cosa que no vemos porque, por ejemplo, la diferencia entre puntos y puntos esperados es similar, pero lo que sí vemos es que hubo un equipo, el conjunto del Cholo Simeone, que en puntos esperados estaba en 66 puntos, sin embargo consiguió 86 puntos, una diferencia de 20 puntos esperados. Eso quiere decir que puntuó muy por encima de lo esperado y que por lo tanto fue capaz de convertir en gol y por lo tanto eso se vio reflejado en ocasiones
y le llevó a conseguir la segunda liga del Cholo, ¿no? Entonces, hemos visto un ejemplo práctico de cómo a partir de una estrategia estadística puedo calcular una métrica avanzada, que ya es habitualmente su uso en el mundo del dato, y cómo a partir de ese cálculo podemos llevar a otros análisis que nos lleven a la toma de decisiones, que nos lleven a situaciones curiosas que compartir y compartir y comunicar con otros usuarios. Otro ejemplo es el cálculo del rating o valoración o puntuación que se le puede dar a determinados jugadores, incluso a equipos. Por ejemplo, es frecuente leer al acabar una temporada el mejor 11 ideal, los mejores porteros, por ejemplo, en este caso de la Premier League, ¿no? Y cuando vemos esto, vemos ya el ranking final, ordenados de forma descendente. Vale, pues el mejor portero fue Alisson, luego Emiliano Martínez, luego Ilan Meslier, por ejemplo. Vale, pero ¿esto de dónde sale, ¿no? Porque yo inicialmente lo que tengo es, si consumo bases de datos públicas, por ejemplo Fbref, la cual recomiendo yo siempre a todos los que se comunican conmigo, puesto que tiene tanto métricas básicas como clásicas, es un sinfín de métricas medidas en distintas magnitudes, no es lo mismo, no está medida en la misma escala los pases completados por 90 minutos, por ejemplo, de un equipo o de un jugador, con los goles por 90 minutos de un jugador. Pues los goles por 90 minutos de un jugador, si es delantero, puede estar entre 0 y 2, siendo pensando que el jugador puede tener demasiada eficacia. Sin embargo, los pases completados por 90 minutos, podemos estar hablando, si es de un equipo, de 200 pases, por ejemplo, ¿no? Entonces, están medidas en distinta escala. No podemos comparar el dato en bruto, el raw data que se llama, de forma directa. Tenemos que ser capaces de transformar esos datos, de hablar de conceptos como la normalización, del escalado de datos, que nos lleven a ese dato real, a ese dato normal, a una determinada escala que nos permita combinar todas las métricas y por lo tanto llevar a una conclusión final, como es el cálculo del rating o la valoración. Pues veremos en el diploma las distintas estrategias que hay de transformar la información, cuáles son correctas en algún caso, cuáles son correctas en otros casos, cuáles son sensibles a determinados elementos, como por ejemplo los outliers, que nos permite, que son elementos fuera de la distribución habitual de la muestra y que por lo tanto si utilizo determinados estadísticos como la media, como la desviación estándar, nos puede dar resultados erróneos. Pues estas son preguntas que hay que hacerse y que si nosotros abordamos este objetivo, tenemos que pasar paso a paso por una de ellas, estar convencidos que cuando estamos en el paso 2, el paso 1 es correcto y así sucesivamente hasta ser capaz de calcular nuestro propio rating, ¿no? El análisis clustering es uno de los principales algoritmos de aprendizaje no supervisado. Veremos también qué significa esto de aprendizaje y aprendizaje no supervisado, incluso qué es un algoritmo, que también habría que definirlo correctamente, porque hoy en día se puede llamar algoritmo a todo y no es así. Este análisis clustering o formación de conglomerados, formación de grupos, lo que nos permite es crear grupos de elementos, de forma que esos elementos sean lo más homogéneos posible y que sean dispares, que sean muy disimilares a elementos de otro grupo, ¿no? Bueno, pues esa es la teoría, ese es el objetivo final, ¿vale? Yo tengo los equipos de las 5 grandes ligas y quiero ver cómo se segmentan, cómo se agrupan, y luego me voy a fijar en el Real Madrid y voy a ver cuáles son los equipos más similares o que están en su mismo grupo. Vale, pues hasta llegar a ese paso, nuevamente hay que tomar muchas decisiones, ¿no? ¿Cómo se agrupan estos equipos? ¿Cuál es el número óptimo de grupos a considerar? ¿Qué métricas de bondad, de ajuste vamos a utilizar que me va a decir si este individuo está correctamente clasificado y no? Porque no es lo mismo realizar un análisis para un individuo que está correctamente clasificado en un grupo que un individuo que no está correctamente clasificado en ese grupo y que posiblemente haya sido clasificado en ese grupo porque no ha sido posible clasificarlo en otro. Quizás si hubiéramos considerado un mayor número de grupos, ese individuo hubiera sido clasificado en otro grupo, ¿no? Pues, ¿cómo vamos a entender esto? Pues ayudar a la interpretación, ayudar a conocer las distintas métricas que existen, las distintas formas de crear estos clusterings, ¿vale? Y veamos aquí, por ejemplo, el caso del Wolves, del equipo de Nuno, que en la temporada 2021 ha sido clasificado en un grupo de equipos que, bueno, ya que luchaban por el descenso, incluso algunos descendieron ese año. Y eso nos puede llamar la atención, ¿no? Que es raro un equipo que acostumbra a ser un equipo rocoso en la Premier League, un equipo que es verdad que el año pasado no peleó por puestos de Europa, pero que suele estar ahí en mitad de tabla, ¿no? Y ahora Javier ha hecho un análisis de conglomerados, un análisis de agrupación y me lo sitúa
en el grupo del Eibar, por ejemplo, que fue el último clasificado de la liga, ¿no? Bueno, pues si sabemos esto, veríamos que el Wolverhampton está incorrectamente clasificado en ese grupo. Sin embargo, ¿por qué ha sido clasificado en ese grupo? Pues porque de todos los grupos era el más similar, ¿vale? Por lo tanto, al hacer un análisis no puedo interpretar la toma de decisiones igual del Wolverhampton del Eibar, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es esta métrica que me dice que un equipo está correctamente clasificado? Pues eso no quiero adelantar spoilers y lo veremos en el diploma, ¿no? Y aquí vemos otro tema, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de dimensión 1, dimensión 2? Pues otra técnica de transformación de los datos, el problema de la dimensionalidad. Cuando trabajamos con un gran conjunto de variables, podemos meter ruido en el set de datos, puede haber información redundante que podremos eliminar. Entonces, con esta técnica de reducción de la dimensionalidad, veremos qué distintas técnicas de reducción de la dimensionalidad hay, no existe solo una. Veremos cuál es eficiente en un caso, cuál es eficiente en otro caso. Lo que haremos será construir nuevas variables en un número más reducido del que disponemos en primer lugar, que sean capaces de explicar un gran porcentaje de la información original, ¿no? ¿Para qué? Para eliminar esa información redundante que hemos comentado y para facilitar la interpretación, para ser capaces de realizar este gráfico donde estoy mostrando los equipos únicamente utilizando dos variables, pero ojo, es que esas dos variables me está explicando casi un 75% de la información total. Luego tengo la seguridad de que esa partición, de que esa separación en grupos es correcta, ¿vale? De acuerdo a esas métricas de rendimiento que considero. Y por último, el algoritmo de similitud. Es un algoritmo muy utilizado en la industria del fútbol. Fijaos que yo venía de un sector que no es el fútbol y yo había hecho ciertos algoritmos de similitud. No eran tanto de similitud, pero bueno, similares, y me sorprendí de la demanda que había cuando entré en esto del fútbol. Entonces, de esa demanda existe la necesidad de tú investigar cuál es la forma más efectiva de abordar este análisis, es lo que veremos en el diploma, ¿no? Bueno, no hace falta explicar qué es un algoritmo de similitud. Dado un jugador, devolver a aquellos jugadores más similares a uno dado en función de sus métricas de rendimiento. ¿Vale? Entonces aquí las primeras preguntas que nos podemos hacer es ¿qué es esto de la similitud? ¿Cuándo diremos que dos jugadores son similares? Vale, pues podemos decir que dos jugadores son similares si tienen métricas de rendimiento parecidas. Vale, primero, bueno, o que están próximos en distancia, es otra definición. La segunda pregunta, ¿qué es una distancia? Pues tenemos que ser capaces también de definirla. ¿Qué distintos tipos de distancias hay? ¿Cuáles hay que utilizar en un caso? ¿Cuáles hay que utilizar en otro caso? Si utilizo una, ¿cómo me puede ayudar luego para interpretar mejor los resultados? ¿Cómo puedo llevar luego esa distancia, que es un término numérico, en ocasiones no acotada? ¿Qué quiere decir esto de acotada? Que puede ir de 0 a infinito. ¿Cómo puedo llevar esa distancia luego a un porcentaje? A esos porcentajes tan bonitos que vemos en redes sociales de Koundé se parece a Diego Carlos 80%. Bueno, pues todo eso es lo que vamos a ver. Bueno, lo vamos a ver y lo vamos a ver también un poco a continuación porque es el ejercicio un poco más paso a paso que vamos a ver a continuación y bueno, que lo veremos más explicado en el diploma, ¿vale? Como hemos comentado, esta analítica de algoritmo de similitud tiene un alto impacto en el mundo del fútbol, en tareas de scouting. Oye, por ejemplo, veíamos el caso de Koundé, que ha estado este verano en la cuerda floja de si se iba o no al Chelsea, pues quizás a Monchi le hubiese interesado. Monchi igual le dijo a su equipo de Big Data de Sevilla, oye, pues si me va este tío, encontrarme los 10 jugadores más similares a él en la liga ucraniana, como es Monchi, ¿no? En la liga ucraniana, en la turca y en ligas que actualmente tenemos acceso, pero que ahí él es un experto, ¿no? en recurrir a esos jugadores que el dato te da y que el ojo probablemente no llegue, ¿no? Pues los analistas del Sevilla harían su análisis y devolverían esos 10 jugadores o 5 análisis, como vemos, por ejemplo, aquí en el ejemplo de Dribbla, que hay que buscar el reemplazo ya a Luka Modric, un jugador con cierta edad ya en Real Madrid, y devuelve ya esos 5 jugadores. Y esto está precioso, le ponen ahí los porcentajes, evidentemente en Dribbla, con una herramienta de similitud precisa, ¿vale? Pero que, claro, pues nosotros tenemos que ser también capaces de llegar a estos números y de entenderlos correctamente, ¿no? A mí también me parece muy interesante cuando se habla de similitud, hablar también de similitud de equipos, porque en tareas de scouting, vale, sí, pues Luka Modric se parece mucho a Varela, a Fabián Ruiz, vale, pero es que quizás el estilo de juego del Real Madrid no será similar al del Inter de Milán y al del Nápoles, ¿no? Pues eso es otro algoritmo de similitud. Similitud por equipos que me permita entender un poco el estilo de juego
de los equipos y poder acompañarlo en nuestro análisis conjunto a la hora de abordar la contratación de un jugador, por ejemplo. Aquí muestro el ejemplo de StatsBomb y es lo que os comentaba al inicio. Esto, la base matemática, conceptos matemáticos y estadísticos, ya no es un capricho de unos pocos que hay que conocer para que tus análisis sean completos, tus análisis sean eficientes, rigurosos científicamente. No, es que aquí vemos una herramienta de StatsBomb, una herramienta de similitud, donde aquí aparece ya a la derecha una opción que pone tipo de similitud, un desplegable con 3 opciones, 4 opciones, no sé cuántas serán. Entonces, claro, tú imaginar que muchos de vosotros están en un club, deciden contratar esta herramienta, ¿vale? Tú tienes la herramienta y de repente ves que hay esta opción y dices, ¿pero qué es esto de coseno, de similaritud? ¿Qué es? Pues hay que conocerlo, claro. Puedes tú obviarlo, ¿vale? Una opción por defecto, pero estarías perdiendo potencia de la herramienta, estarías perdiéndote mucha información, estarías perdiendo ser diferencial, esa es la palabra. Porque si tú vas a ser capaz de saber cuál es este concepto, vas a ser capaz de entender los resultados que te salgan y de poder explicarlos y poder interpretarlos. Luego ya vemos que hay herramientas, la mía propia también lo tiene, entonces todos aquellos que lo vayan a usar van a tener que matricularse al diploma porque si no, ciertos conceptos no los van a ir haciendo también un poco de publicidad, ciertos conceptos no lo van a entender, pero porque te da mucha más apertura, ¿no? Te permite bueno, hacer un análisis más a medida. Pues yo voy a ajustar estas métricas por posesión, yo voy a escalar estas variables, voy a normalizarlas y en la opción de similitud voy a decir que me coja la similitud coseno porque sé que en este caso en particular es correcta y en otros casos en particular utilizaré la distancia euclidia porque me conviene por el tipo de dato que estoy trabajando. Pues eso es lo que veremos y es lo que va a ayudar a muchos de vosotros, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo sencillín, ¿vale? Bueno, yo soy del Barcelona y he decidido utilizar el ejemplo de Messi, que abandonó Algún defecto tenías que tener. Bueno, también soy de la Ponferradina y ese es mi lado bueno para los madridistas. Pero pues, se fue Leo Messi, a todos los culés se nos echó tuvimos algún día de luto. Entonces ya tu vía analítica tiene que decir, oye, pues bueno, se nos ha ido el mejor jugador, queremos ver qué jugador de la plantilla actual del Fútbol Club Barcelona puede asumir el papel que tenía Lionel Messi trabajando estos conceptos de similitud en base a unas métricas de rendimiento que nosotros utilicemos, ¿vale? En base al rendimiento que han tenido en la temporada 2021, pues creemos que el que puede liderar actualmente el conjunto de Ronald Koeman es Memphis Depay porque ocupaba espacios de Leo, porque tenía un rendimiento similar a Leo, porque hacía que contribuía en el juego de la forma que lo hacía Lionel Messi, ¿no? Entonces, el planteamiento es el siguiente. Primero, claro, hay que elegir una muestra muy completa de análisis para calcular esos estadísticos, para calcular estadísticos como percentiles que se utilizan mucho en este típico de algoritmia y necesitamos ese contexto, ser capaz de contextualizar cada jugador, cada ítem dentro de su contexto competitivo. Por ejemplo, aquí podría ser interesante considerar los delanteros de las 5 grandes ligas, por ejemplo, que hayan jugado un mínimo del 25% de minutos disponibles, ¿no? Luego habría que seleccionar las métricas de interés, pues si me interesa a mí analizar la similitud de Messi con ciertos jugadores de Barcelona, pues me quedaré con goles por 90 minutos, pases clave por 90 minutos, pases completados, precisión en el pase, bueno, lo que sea, igual no me interesa duelos aéreos ganados, por ejemplo, ¿no? O goles en contra por 90 minutos, eso no me interesa, ser capaz de seleccionar las métricas de acuerdo a nuestro interés. Será fundamental estandarizar los datos, escalar esos datos, por lo que hemos comentado, para evitar que haya variables que al estar medidas en distinta magnitud, por lo que hemos visto, pases por 90 minutos, pases clave, distancia de pases progresivos, por ejemplo, para evitar que variables medidas en distinta magnitud tengan un peso superior a otras por el simple hecho de estar medidas en distinta escala, ¿vale? Y no por la información que de verdad están explicando, ¿no? Entonces, será fundamental escalar esos datos a un mismo rango, por ejemplo, todas las variables entre 0 y 1, o todas las variables que tengan la misma media y la misma desviación estándar, ¿vale? De ahí nos aseguramos que la distribución de las variables sigue la misma tendencia. La siguiente decisión que hay que tomar es seleccionar la métrica de similitud, puesto que esto no está escrito en ningún libro, no está escrito en ningún paper, no está escrito en ningún lado, no. Aquí sabemos que hay distintos tipos de distancias, distintos tipos de similitudes que están ahí y que tú tienes que saber cuál utilizar en cada caso.
Y fundamental, una vez que tú decides esa métrica de similitud, de acuerdo a tu caso principal de estudio, llevártela a esos porcentajes que todo el mundo vemos, que no es tarea sencilla, que no está creado, que no es una librería de R, una librería de Python, que yo ejecuto una línea y ya mágicamente me sale. No, hay que conocer, hay que estudiar estadísticas. No lo quería decir, pero hay que estudiar ciertos conceptos que me ayuden a extrapolar ese conocimiento, ¿no? Y luego ya el último paso sería la preparación final, ese tweet que todos ponemos, esa infografía donde aparece Messi con Memphis Depay y Dembélé y sus porcentajes, ¿no? Me voy a parar un poco en la parte de la métrica de similaridad. ¿Qué es esto de la métrica de similaridad, ¿no? Pues es lo que hemos comentado, ¿no? Sabemos que dos jugadores serán similares. La definición más directa que se te puede ocurrir es puesto que tienen un rendimiento similar, ¿vale? ¿Qué quiere decir que tengan un rendimiento similar? Puesto que sus métricas están cerca en valor, ¿no? Bueno, pues eso que se dice así de forma no muy científica se conoce como distancia euclidia, ¿vale? Que lo que hace es, aparecemos por aquí, es restar elemento a elemento cada una de las variables analizadas. Bueno, esto antes de nada quiere decir que es una ilustración, no son datos reales, pero es para que el concepto esté claro, ¿vale? Entonces, y aquí hemos mostrado el ejemplo de Lionel Messi, Memphis Depay y Ansu Fati con esta idea mía de reemplazar a Lionel Messi, cosa que creo que va a ser muy complicado, ¿no? Entonces, utilizando la distancia euclidia por la idea directa de son similares elementos que están próximos en el plano, y aquí hemos utilizado dos variables. Esto evidentemente en el mundo real no son dos variables, donde tú vas a analizar la similitud, analizar 15 variables, 30 variables, ¿no? Pero es para que quede claro, ¿no? Pues diríamos que el jugador más similar es Memphis Depay, porque está mucho más cerca, porque ha metido más goles que Ansu Fati, que Messi también ha generado muchas ocasiones. Incluso aquí en la tabla lo vemos que por números, ya no solo visualmente, el jugador más similar a Lionel Messi sería Memphis Depay. Incluso calculando la distancia euclidia, lo conocemos, porque, claro, la distancia, cuanto más grande es, está más lejos del jugador y, por lo tanto, está más lejos en métricas, está menos cerca de ser similar. Entonces sería Memphis Depay, perfecto. Entonces nosotros nos quedamos ahí. ¿Qué pasa? Que ahora, yo cuando hago mi análisis, me acuerdo que Javier en una Open Class dijo que también había otro tipo de calcular la similitud, que es la distancia coseno. Esta distancia coseno lo que hace es calcular el ángulo, principalmente el coseno del ángulo, que forma el vector de cada uno de los elementos. En el caso de dos variables, tenemos el vector de Lionel Messi, que va así y aquí, y el vector de Ansu Fati. Entonces, vemos que el ángulo formado por estos vectores es más pequeño, el de Lionel Messi con Ansu Fati, que el de Lionel Messi con Memphis Depay, ¿vale? Y por lo tanto, el coseno del ángulo que forman estará más próximo a 1 en Messi y Ansu Fati, y estará menos próximo a 1 en Messi y Memphis Depay. Y por lo tanto, será más similar a Ansu Fati, puesto que en la distancia coseno se mide que cuanto más cercano a 1, más similar es el jugador con el jugador de análisis. De hecho, aquí está hecha la fórmula, veréis cosas extrañas, cosenos, ¿esto qué es? Es un producto escalar, bueno, eso es lo de menos ahora mismo, pero para que veáis que existe una fórmula matemática que lo calcula, veríamos que Ansu Fati es más similar a Lionel Messi que Memphis Depay. Entonces aquí ya tenemos bueno, y ahora yo qué hago, ¿no? Y ahora, oye, me has dicho que por un tipo de vía el más similar es Memphis y por otro lado el más similar es Ansu Fati. ¿Yo con quién me quedo, no? Bueno, pues esto depende del uso, depende del caso, depende de los datos que tú estés analizando, depende de muchos otros factores. Esto no quiere decir que siempre haya que usar la métrica de la distancia del coseno, no, en algunas circunstancias es conveniente utilizar la otro tipo de distancia, pero la idea es que existen distintas posibilidades, sé cómo se construyen esas distintas posibilidades y si utilizo una seré capaz de interpretarla y si utilizo otra seré capaz de interpretarla, ¿no? Aquí explicamos un poco por qué, ¿no? Por qué Ansu Fati, en este caso ilustrativo, no hagáis mucho caso a los dibujines, pero bueno, es un caso ilustrativo que yo creo que se ve muy bien, es más similar a Lionel Messi. ¿Por qué Ansu Fati no era similar a Lionel Messi o era menos similar a Lionel Messi en la distancia euclidia? Porque estaba muy lejano a Lionel Messi en el plano, ¿vale? Lo veíamos, ¿no? Claro, como el coseno de la distancia coseno lo que hace es calcular ese ángulo que forman los vectores. He dicho de otra forma, en este caso, si Ansu Fati hubiese dispuesto de los XGs que acumuló Lionel Messi, que es la línea discontinua roja, hubiera marcado más goles que Memphis Depay, como lo vemos aquí. Y por lo tanto, hubiese estado más próximo a Lionel Messi de lo que estaba Memphis Depay en materia de goles, ¿no? Esa es un poco la explicación de por qué la distancia coseno podemos prolongar qué hubiera pasado
si Ansu Fati hubiera tenido ciertas métricas de rendimiento de Lionel Messi, hubiese dispuesto de las mismas ocasiones de Lionel Messi, hubiese tenido un rendimiento más similar que el jugador holandés, ¿no? Pero es básico entender que esto no quiere decir que siempre haya que utilizar una, que haya que utilizar otra, no. Esto lo que quiere decir es que hay que entender todas las posibilidades para así comprender los resultados, ¿no?, que podemos obtener y tomar mejores decisiones, ¿no? Y esto es lo que hemos comentado. Bueno, Javier, sí, tú me dices que la distancia euclidia de Messi y Memphis es 11 y la distancia constante es 0,97. ¿Y esto qué es? Esto es 97% de similitud, 11 qué, 11 distancia, ¿esto qué es? ¿No? Pues claro, luego ahora llega otra pregunta. Hemos respondido ya a la pregunta de qué métrica de similitud cogemos. Y cuando creemos que ya hemos llegado a lo difícil, nos encontramos que hay otra barrera que tenemos que ser capaces de responder, que es, ahora, ¿cómo transformamos estas distancias en porcentajes de similitud? Pues lo primero es analizar un poco los rangos, ¿no? Entre qué valores se mueven cada distancia. La euclidia se mueve de 0 a infinito y la coseno se mueve de -1 a 1, ¿no? Y la realidad es que, como hemos dicho, esto son cosas matemáticas, cosas estadísticas que se nos ocurren a unos cuantos, entonces no hay nada que nos digan cuál es la opción perfecta, ¿no? Entonces sí que hay distintas opciones que nos puede llegar a aproximar estas distancias, estos análisis, a esos determinados porcentajes, ¿no? De ahí que sea fundamental, es lo que explico aquí, ¿no?, entender la base de la construcción de los métodos para luego ser capaces de decir, vale, pues yo tengo este valor que se mueve entre -1 y 1, ¿cómo lo puedo llevar a un porcentaje o a un valor entre 0 y 1 y luego multiplicarlo por 100? Vale, pues yo sé que hay un determinado transformador que se llama mínimo y máximo, que es sensible a outliers, cierto es, habría que ver si la base de datos o el análisis que estoy teniendo tiene esa peculiaridad, pero que me permite transformar esos valores que se mueven entre -1, 1 a 0 y 1. Y ya tendría la similitud coseno en porcentaje. ¿Y qué pasa con la similitud euclidia? Que no está acotada, que presenta más dificultades, ¿no? Pues bueno, pues hay que buscarse las artimañas y ver cuál es el método científico robusto más preciso para llevar de esas distancias a esos porcentajes. Y un ejemplo es utilizar el percentil 95 de la distancia. He calculado la distancia de Lionel Messi con todos los delanteros de las 5 grandes ligas. Me quedo con el percentil 95. Esto quiere decir que jugadores que estén próximos a ese percentil se parecerán muy poco a Lionel Messi, ¿vale? Porque en distancias, evidentemente, el 95 quiere decir que tienen una distancia inferior o menor o igual que ese percentil. De forma que este cociente, por ejemplo, si Memphis Depay está próximo a Lionel Messi, esto estará cercano a 0 y por lo tanto el cociente estará próximo a 0, 1 menos 0 estará próximo a 1 y por lo tanto la similitud estará próximo al 100%. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la distancia del individuo que estoy analizando, del numerador, aquí está próximo al percentil, es decir, es muy diferente? Pues por lo tanto este cociente estará próximo a 1, la diferencia estará próximo a 0 y al multiplicarlo por 100 estaríamos en un porcentaje muy próximo a 0, al 10%, un porcentaje muy bajo, y por lo tanto llegaríamos a la conclusión de que no son similares. Entonces, bueno, el resultado final, esto ha sido un poco más a modo ilustrativo, pues bueno, pues ahora lo que hacemos es aplicado al caso real, ¿no? Cogemos los delanteros de las 5 grandes ligas y veremos Lionel Messi con similitud con, creo que es Ansu Fati, Dembélé y Memphis Depay, ¿no? Aquí para ya daros una vuelta completa a la cabeza y darle vuelta ya completamente al calcetín y volveros locos, puede ser también interesante en este proceso de similitud darle pesos a esas métricas de análisis. Es decir, ¿voy yo a ponderar de igual forma que Lionel Messi sea similar a Memphis por los pases completados que tienen por 90 minutos? ¿O de verdad le voy a dar más importancia a las ocasiones generadas por 90 minutos de ambos? Pues seré capaz, ¿no? Por eso está un poco en asterisco, esto ya es la tarea extra que se pondrá a los alumnos, de ser capaces de desarrollar su propio algoritmo de similitud, incorporando la sutilidad de añade ciertos pesos a cada una de las variables, cierta importancia, para sesgar tu análisis a unas determinadas variables o a otras. Escalar las variables, seleccionar las métricas, convertir las distancias y conocer la similitud. Aquí hemos mostrado ya el radar de la temporada 2021 de Lionel Messi con los 3 jugadores que hemos dicho, utilizando la herramienta Pelican Soccer Analytics, que es un momento el nombre que actualmente parece que va a tener mi herramienta propia, pero bueno, ya se verá cuál
cuál es el nombre final, y ya esto sería la distancia euclidia. Por el dato en bruto, por el dato real, podemos decir que quizás Lionel Messi se parezca más a Memphis Depay, quizás porque el radar, porque la araña que muestran en el radar es quizás parecida. Bueno, pues claro, si hacemos esto utilizando esta herramienta, pero programando en R, programando en Python, siguiendo los pases científicos, respondiendo a las preguntas y saltando los obstáculos que podemos encontrar, veremos que utilizando la distancia coseno, el jugador más similar sería Ousmane Dembélé con un 95%. Esto siempre sujeto a una prueba que he hecho yo con unas determinadas métricas de rendimiento. Sin embargo, utilizando la distancia euclidia, los resultados serían distintos y el porcentaje de similitud máximo sería con Memphis Depay de un 47%. Sí que es verdad que la mayoría de la gente utiliza el coseno, pues esto es un poco una trampa, porque los porcentajes siempre suelen dar más alto. Entonces, siempre gusta, y a la hora de compartir tus análisis, siempre es mejor decir, este jugador se parece a este un 80%, un 60%, un 70%. Claro, tú si haces un análisis y te parece que Messi se parece a Memphis Depay un 47%, pues es que es verdad, es que vamos a ser capaces de interpretar por qué es un 47%. Pues porque quizás en métricas están lejos del plano, esa fórmula que hemos definido hace que la distancia sea muy grande y que por lo tanto, utilizando la fórmula que os hemos comentado, está muy lejos del 100%, que sería el jugador clon Lionel Messi, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí la presentación. Bueno, espero no haberos aburrido con la charla. Yo creo que ha sido muy amena, ha sido práctica a la vez que teórica, a la vez que divulgativa también un poco. Y bueno, ahora ya es turno vuestro. Ahora, bueno, Yo, Javi, no sé en cuántas os habré presentado, Javi, habré estado acompañándoos a vosotros, pero si en esta no hay preguntas, me retiro. Y no os penséis que me voy, que soy como perdedor, es broma. Seguro que hay muchas preguntas, muchas dudas, o al menos debate, ¿no? Vamos a disfrutar de Javi. Si quieres, Javi, deja de compartir la pantalla, así nos vamos viendo todos y que estamos un montón todavía. no se han ido, ¿no? Eso ha sido la mejor señal. Mira, la gente... de los inscritos habitualmente de los inscritos en las clases en directo, en las Open Class, en estas acciones que hacemos desde Sports Data Campus en abierto, se suelen entrar en directo pues un 10%, un 15%, y hemos estado en ratios del 65%. Esos son los ratios que yo controlo, los más fáciles, reglas de 3, porcentajes, poca cosa, ¿vale, Javi? No, fuera de bromas, y ha sido espectacular porque hemos estado un porcentaje muy alto de los inscritos y vuelvo a reiterar, primero agradeceros a todos este rato y ahora que quien quiera hablar simplemente, chicos, chicas, podéis abrir la cámara y entrar cuando queráis. Yo creo que lo mejor es que abráis la cámara y yo os vamos dando paso. Joder, qué guay ver tanta cara junta y cara moviéndose. Encantados, la verdad. Venga, Leo, anímate tú también. Bueno, Javi, por mi parte, agradecerte un montón empiezo yo, en modo duro. Agradecerte un montón el esfuerzo. Sabemos que es una temática complicada, sabemos que no es una temática para todos los públicos, tal y como se suele vestir, tú lo has explicado muy bien en la clase, no es tan difícil cuando se explica bien y entender los conceptos es una verdadera pasada, porque te cambia todo. O sea, cuando tú comprendes algo, cambia absolutamente todo. ¿Por qué digo esto? Os comentaba antes un dato, ¿no? Tradicionalmente aquí veo muchos compañeros, Beto, Leo, de diferentes ediciones de Máster en Big Data Deportivo. Ellos han podido realizar el máster con nosotros y cada vez hemos ido viendo juntos la importancia de esta parte porque te cambia totalmente la visión. No quiero decir que ni que la mejore ni que la empeore, simplemente la cambia. O sea, te da una mayor autonomía. Habitualmente hacemos los análisis con los preceptos habituales y de ahí la incorporación de esta disciplina de forma habitual. Los alumnos de nuestro máster en Big Data Deportivo, nuestro máster en Big Data aplicado de Scouting, por ejemplo, que hacemos en colaboración con el Sevilla, ya tienen esta parte de Javi adaptada en el premáster. Hay una versión perfectamente integrada
en el premáster que prepara a todos los estudiantes para que luego se enfrenten al máster con mayor garantías. O sea que somos conscientes de que esto era necesario y estamos muy contentos de ponerlo en marcha. Agradecerte eso, Javi, que nos estés ayudando tanto en el premáster de los másters muy potentes ahora con un número de alumnos impensable, ya por encima de 200 para esta convocatoria que empieza en octubre. Y que estés con nosotros siempre es un orgullo y una suerte. Te lo dije el primer día cuando eras alumno, te lo digo hoy que eres profe. Hay que ir incorporando a la gente que realmente merece la pena y siempre es un placer. Así que nada, voy a empezar a daros paso, volveros a agradecer que hayáis aguantado hasta el final y vamos abriendo. Gloria, puedes empezar tú si quieres, que es la primera que te veo en pantalla. Pues no quieres preguntar, pues sin problema. Gloria no quiere. Venga, Beto, te dejamos Gloria para el final. Beto, no tardes. Que pregunte a ver si no quieren. Yo hasta que alguien se anima, si quieren. Bueno, parece que Alberto se anima. Sí. Alberto, Joaquín, Nielsen y Leo seguro que van a entrar preguntando. Beto, buenas tardes, un placer saludarte de nuevo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, David? Hola, Javi. Muy bien. ¿Todo bien? Encantado de saludaros y de iros viendo por aquí todavía. Igualmente, por fin estamos de vuelta. Ahí estamos en la 6ª edición de Máster en Bidata Deportivo a tope. Se os ha echado de menos en verano, aunque hemos estado en contacto, pero bueno, bien. Hemos retomado con fuerza. Estamos ahora, Javi, con temas de Machine Learning, inteligencia artificial. Ahí estamos ahora sufriendo en el módulo 5. Bueno, vale, mi pregunta es la siguiente. Cuando hablaste de agrupaciones, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula? Bien, para poder agrupar. ¿Por qué? Porque yo trabajo con velocidades del saque. Yo soy entrenador de vóley y analista de vóley. Y lo que buscamos nosotros es agrupar, ¿sí?, las distintas velocidades y trabajar para que esa velocidad esté en el grupo más avanzado posible, ¿sí? Entonces nosotros lo hacemos con intervalo de clase, ¿sí? Tenemos distintos intervalos, ¿no? Y tratamos de que la velocidad esté en el intervalo mayor. Bien, quiero saber si eso es correcto, no es correcto. Dame como una guía de eso. Ahí, bueno, tendría que conocer un poco más sobre ese tema. Yo creo que cuando hablas de agrupación, entonces partimos de 4 variables originales y lo queremos transformar en una variable final que trate de resumir un poco la información de esas 4 variables, ¿no? Un poco esa es la idea, ¿no? Bueno, pues es que muchas veces las técnicas estadísticas ya desarrolladas, como por ejemplo puede ser el análisis de componentes principales o el análisis factorial que se ve en el diploma, claro, son análisis que abarcan una gran complejidad. Pero claro, tú cuando tienes, esto pasa también en negocio, ya no solo en fútbol, en voleibol como tú, sino en una empresa, tú tienes que aplicar también reglas de negocio en función de tus necesidades que te responda a la modelización o a la realidad que tú quieres representar. Entonces, en el caso que te diría a ti, es que probablemente tengas tú que desarrollar tu propia versión. Igual no haya ninguna técnica de agrupación, ya sea 4 variables que te agrupan en 1 o 2 componentes principales que te traten de... Claro, tú no quieres que una variable o 2 te resuman esa información, ¿no? Tú lo que quieres es que esa información quede representada de determinada forma. Pues ahí lo que te diría es, el método que tú has dicho, me lo tendrías que comentar un poco más en profundidad, para ver si es correcto desde el punto de vista científico, pero es que muchas veces el trabajo del analista se resume a desarrollar tú tus propias técnicas. Y es ahí precisamente donde es básico conocer esa base, porque no todo va a estar desarrollado. Porque es lo que tú has dicho, es que yo me he encontrado con una dificultad en voleibol, ahora ha venido Javier a hablarme sobre determinados métodos, entiendo estos métodos, pero veo que los que ya están desarrollados no me permiten a mí acercar mi objetivo, no te queda otra que desarrollarlo tú. Y tienes que tener esos conocimientos, ¿no? Entonces, sí, seguro que lo que tú has pensado está bien pensado y ya por ello seguro que sí. Habría que testearlo, habría que analizar otras posibilidades, pero muchas veces, ya te digo, se resume a tú desarrollar tu propia función y eso es lo que te va a hacer rico el análisis
y eso es lo que te va a hacer también entenderlo todo, porque muchos algoritmos, comentaba David, Machine Learning, Deep Learning, eso al final es como si fuese una caja negra que tú puedes entender la teoría, pero que ya está desarrollado y es muy difícil entender cómo se construye. Pues el Machine Learning me predice que este individuo tendría que haber metido la siguiente temporada 25 goles. ¿Y en qué te estás basando? ¿En qué algoritmo de regresión estás utilizando? Sí, es una regresión que calcula la recta de mínimos. Bueno, pero es decir, a lo que voy es que está muy bien lo que está desarrollado, pero también si tú lo desarrollas propiamente, nunca vas a perder el foco. Nunca vas a perder el foco. Hay una parte en eso, y a mí me encanta Beto, sabe que tenemos buena relación desde que empezó su edición, porque es un, bueno, aparte de ser campeón de vóley, ahí donde le ve un analista de vóley, es el analista del equipo campeón de vóley en Argentina. Al final, en deportes en los que hay muchísimo camino por andar, es donde más sentido tiene toda la parte del modelizado desde cero. Es decir, Javier, muchas veces nos hemos sentado a charlar sobre ciertos modelos que ya existen, como los típicos radar chart y muchos elementos que dices, joder, pero ¿cómo es posible que estén utilizando variables comparativas que no correlacionan ni para atrás o que destruyen totalmente la muestra o que, ¿sabes? Beto, y en fútbol que hay, bueno, tú lo sabes, que en el máster hablamos muchísimo de fútbol y trabajamos un montón de conceptos de fútbol, porque es donde hay más modelizado. No quiere decir que los modelos sean los más correctos, pero sí es verdad que los que atacamos en el máster, eso Javi lo sabe, que también lo digo como alumno, pues son, digamos, que lo más estándar. Lo más estándar, lo que responde al mercado actual, ¿no? Pero todos esos modelos son maleables, son modificables, adaptables y susceptibles de poner en contexto, que es lo más importante. En el caso del fútbol, en el contexto de un futbolista, de un equipo, de una línea, de lo que sea. En el caso del vóley, prácticamente, en vez de adaptable, está en el servicio de la construcción. Y es lo más bonito que hay, porque además con el nivel de entendimiento del juego que tú tienes, que ya hemos charlado en varias ocasiones, o sea, gente que entienda también el juego como lo entiendes tú y que empiece ya a rodar, porque ahora cuando acabes ya el módulo 5 vas a tener un rodaje grande en la cabeza, te va a explotar en ocasiones, ya sabes, esto funciona de esta manera, pero lo vas a poder disfrutar mucho. Yo te emplazo a que tengamos una charla con Javi cualquier día, a tres, y vemos tu modelo y vemos si podemos desarrollar y aportar en esa parte que seguro que puede salir interesante. Incluso puedes hacer el proyecto fin de más, Javi te lo podría dirigir. O sea que podemos hacer un montón de cosas para que pueda sacarle partido a esa parte, ¿vale, Beto? Sí, por supuesto, me encantaría. Es lo que estoy Perfecto. tratando de hacer. En el vóley hay mucha cultura de estadística de rendimiento, pero pocos modelos. ¿Sí? Ya. Claro. Y ya en el transcurso de que empecé el máster y un poquito antes, por inquietud, ya hemos modelizado dos cosas, rendimiento del jugador y el saque. Entonces, bueno, quiero seguir haciendo otras cosas y proponiendo cosas al deporte para que avance. Claro. Y probarlas Pues obviamente en mi equipo y después ponerlas. una oportunidad chula sería que estrenara Javi, él no lo sabía, como tutor de proyectos fin de máster, y era la sorpresa que le tenía guardada para poder trabajar en este tipo, porque es una de las, cuando hablaba con Javi, de los objetivos es hacerlo transversal a todo. Y que tanto másteres, desde los premáster y los que ya habéis empezado, que no habéis tenido esta parte en el premáster, la suerte de conocer a Javi, todos los nuevos ya sí que pasan por Javi al principio, que podáis disfrutarlo. Entonces, Eso no sé si es bueno o malo, que pasen por... No, eso es, pues hombre, empiezan a sufrir, como yo digo, lo sabe Gloria, desde el principio. Pues como hay que empezar. Empiezan con caña, sí. Siempre sufrimiento sano. Yo lo decía, Beto, tú imagínate que hubierais tenido un diploma en R, un diploma en Python y un diploma en analítica antes de empezar. O sea, cambia todo el concepto totalmente. Y es un poco lo que hemos ido trabajando, hemos ido puliendo para que los nuevos estudiantes, pues ahora, aunque empiecen asustados, pero que por lo menos cuando empieza el máster lo van a gozar, porque van a tener un camino recorrido muy, muy largo.
Y lo que queremos hacer extensivo a vosotros, Beto, es eso, que gente como Javi, junto con David, con Pablo, con otra serie de personas que estamos incorporando a los equipos, puedan dirigir proyectos para vosotros. Y a mí te tomo el guante, y si podemos hacer un modelo, una modelización de algunas métricas en vóley, sería un puntazo para ni lo dudes. O sea, te quiero decir, y para nosotros igual, ya sabes que no hacemos nada que no tenga sentido. Es decir, si nosotros desde Sports Data Campus, entre Beto, la Liga Argentina de Vóley, tu equipo y Javi y parte del equipo, diseñamos una modelización, puede ser un puntazo para la comunidad del vóley y para la comunidad científica en general. O sea que cuenta con eso, Beto. Esto está grabado, ya sabes que no nos callamos nada, Javi. No me puedo escaquear, ya Alberto, ya no me puedo escaquear, ¿eh? O sea que en eso, claro, ya está. Así funcionamos para los que no nos conocéis, así somos en el día a día. Beto, un placer verte. Las ideas vuelan y las expresamos, sí. Y eso está buenísimo. Las expresamos, eso tienes que ver en los grupos de WhatsApp, en las comunidades, que es una verdadera locura y somos como una familia. Entonces, y así actuamos, así nos conocemos, y al final, pues mira, damos la bienvenida a los niños que tienen los compañeros, a los niños, y así estamos. Ahora mismo estábamos ahí en el de la séptima, en el de vuestra edición. Beto, un placer saludarte. Damos paso a Joaquín. Estamos en contacto, ¿vale? Muchas anota gracias. esto y aquí estamos desde ya para trabajar la idea, ¿vale, Beto? Todo anotado. Muy bien, Alberto, gracias. Joaquín, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien, todo bien. Encantado de saludarte. Muchas gracias. Bueno, primero agradecerle ahí a Javier por la clase, la verdad que estuvo muy buena. Yo estudié actuario acá en Argentina, entonces algunos conceptos ahí que fue dando en la clase me fueron recordando ahí de cuando cruzaba, así que nada, muchas gracias primero. Y mi pregunta iba hacia cómo se puede mejorar ese modelo de comparación en este caso, o sea, o cómo ustedes comprueban la eficiencia de ese modelo, si tienen alguna técnica de backtesting a ver, por ejemplo, yo lo comparo por ahí con el mundo financiero, donde vos haces un modelo de alguna cuestión y haces un backtesting y, o sea, si después tu test dio que ganaste más plata, es mejor; si ganaste menos plata es porque lo empeoraste de alguna manera o porque lo cambiaste para mal. Y en este caso, que es mucho más por ahí subjetivo, o sea, ¿cómo mejorás a ver si Depay realmente es parecido a Messi o no? O cómo comprobás si el modelo es bueno o es malo y cómo lo pueden mejorar. Sí, muchas gracias, Joaquín, por la pregunta. Bueno, en este caso, y es algo que nos da el fútbol y que igual otros sectores no nos da, que es como tenemos un conocimiento muy amplio sobre ello, incluso tu conocimiento del fútbol te puede dar cierta idea de si es correcto o erróneo lo que tú estás haciendo. Evidentemente, existen técnicas de test propias de estadísticas que tanto ya no tanto en el resultado final, porque ahí ya pues tú has hecho un algoritmo donde te dice que Messi se parece a Cristiano Ronaldo un 80%, y no tienes un backtesting, que es lo que has dicho tú, que dentro de un mes pasar un dato para ver donde te aparezca el porcentaje de similitud real y tú compararlo. No existe, eso no existe. Eso en modelos predictivos, por ejemplo, sí pueden existir en lo que tú has dicho. Voy a predecir los goles que va a marcar Messi este año. Dentro de un año lo comparo, y ahí es donde ya empiezas tú a ver si el modelo que tú has entrenado es correcto, incluso lo puedes llegar a reentrenar. En este caso no es tanto. Sí. Ahí, Javi, esa parte, Joaquín, es súper importante, todo lo que tiene que ver con la parte del machine learning, de los modelos predictivos. Ahí, habitualmente tú, cuando haces un modelo predictivo, lo entrenas con datos regresivos, o sea, con datos del pasado. Lo vas entrenando con datos del pasado y haces tu primera predicción. Y a mí me encanta cuando ahora a principio de temporada empiezan a sacar las predicciones, o al principio de los mundiales. Me encanta tomar los datos y luego ver cuánto han acertado, ¿no? O sea, hacer predicciones en fútbol es una temeridad. O sea, sí, no sé si está correctamente dicha la palabra matemáticamente, Javi, pero es una temeridad. Porque entran tantísimas variables que los modelos predictivos se desvían bastante, ¿no? Si no, estaríamos todos en el betting, en la parte de las apuestas, metiendo a saco, ¿no? Aparte de tener esa peligrosidad de que no es muy exacto, es que es un riesgo, porque el mundo de las apuestas no es un mundo
muy sencillo y puede haber otros problemas. Pero sí, incluso yo siempre lo digo, que hay que ir poco a poco, es decir, incluso en el diploma se ve las distintas analíticas que hay y actualmente en el mundo del deporte nos encontramos en una analítica descriptiva. Vamos a tratar en primer lugar de entender los datos que tenemos, vamos a tratar de hacer ciertos algoritmos, ciertas técnicas estadísticas que nos ayuden a entender lo que está ocurriendo en el campo, ¿vale? Y dentro de un tiempo ya nos preocuparemos por lo que va a ocurrir en el futuro, incluso de qué podemos hacer para que en el futuro no ocurran estas cosas, que es otro tipo de analítica. ¿Vale? Entonces, claro, ahí es la comprensión, Joaquín, de un poco de la base científica, ¿sabes? Para poder proyectar después. Una cosa, cuando hablaba yo con Javi al principio, cuando empezamos a diseñar esta parte que da un poco soporte científico, estadístico y matemático a todo lo que hacemos, del contexto. O sea, muchas veces se obvia el contexto en muchos análisis y el contexto es clave. Y el contexto no te viene definido ni por Instant, ni por Stats.Bo, ni por Wyscout, ni por ninguna herramienta analítica. El contexto lo pones tú, en tu club, con el modelo de juego de tu entrenador, con la filosofía de la dirección deportiva. Tenemos la suerte de trabajar con las direcciones deportivas principales del mundo en muchos programas y entendemos la importancia que tienen para ellos. Y si todo el mundo aprendiera a consumir los datos de Wyscout y los análisis se hicieran con los datos de Wyscout, todo el mundo acertaría porque estaría utilizando las mismas herramientas analíticas, ¿no? Y haciendo la misma interpretación. Entonces, cuando tú puedes tomar esos datos, meterlos en tu costelera, aplicarle de forma científica X modelos y obtener tus propias conclusiones para ti, para tu cuerpo técnico, para tu club o para tu jugador, ahí es donde entra la potencia. Y ahí es difícil correr antes que andar. Ahí es mucho mejor un poco lo que comentabas tú, ¿no, Javi? Conocer esa realidad dentro de la analítica descriptiva, que es totalmente funcional y que aporta un gran valor, y luego, en base a ese análisis propio, ese conocimiento del ecosistema, del entorno y del contexto, te va a ser mucho más difícil hacer la analítica predictiva, o sea, hacer modelos predictivos, porque los vas a hacer encajar en un modelo sólido científico de partida, ¿no? No sé si me he explicado bien, Javi, lo estoy liando más. Sí, no, es perfecto y yo creo, justo lo has dicho tú, que no tengamos tanta prisa. Efectivamente, pues igual vende más o es mucho más rico hacer modelos predictivos, pero si ya incluso en sectores, yo me dedico profesionalmente al dato, cuesta meter estas predicciones, pues ¿qué no va a costar en el mundo del fútbol? Es decir, pues hay que ir poco a poco quemando las diferentes etapas y ya llegará, seguro, como ha llegado esta descriptiva, llegará la predictiva, llegará la prescriptiva y a lo que decías, pues claro, exacto. pues no tenemos esas métricas de validación que sí hay en otras, por ejemplo, creo que te ibas al algoritmo de similitud. Por ejemplo, he enunciado el algoritmo de clusterización. Eso sí es un algoritmo que sí puedes tú medir cómo de bien, como comentaba, cómo de bien están formados esos clústeres, pero en cuanto a la similitud, pues eso, es lo que te hemos comentado, es ir haciéndote preguntas y respondiéndolas y estar seguro de que paso a paso, al menos tu planteamiento es riguroso científicamente. Luego las conclusiones que des, pues al final no es algo, tú igual tienes unos porcentajes de similitud de Messi con los 5, con Haaland, con Mbappé, con todos estos, que otros no lo tienen. Entonces, hay que jugar un poco también con eso. Perfecto. Y luego si rizas el rizo, Joaquín, influye, si te pones a rizar el rizo y vas afinando más en el contexto, el rendimiento de un futbolista depende bastante, y voy a decir bastante, de con quién juega al lado. Sí, ¿no? Totalmente. Entonces, si se lesiona el compañero que le hace mejor y el que viene tiene unas características especiales o es más defensivo o es menos técnico o pasa más para atrás que para adelante, influyen tantísimas variables que lo mejor es tener ese modelo que comentaba Javi antes, seleccionar las variables que vas a aplicar en el modelo que realmente te van a aportar en tus resultados, como empezar por el final, ¿no? Yo lo digo siempre a los chicos y a las chicas que están empezando, como Gloria, por ejemplo, yo siempre digo, es mucho mejor dibujar primero qué es lo que quieres obtener, ¿vale? Como hacen los arquitectos, dibujan el edificio y luego lo construyes, ¿vale? Entonces, ¿tú qué quieres obtener? Un modelo que te permita reemplazar de la forma más barata y más óptima posible a un lateral izquierdo.
Bueno, pues dibujas tu modelo de juego, las características el perfil de ese jugador, dibujas el retrato robot y luego empiezas a construir toda la parte de modelado. Yo siempre pongo un ejemplo, igual que Javi tiende al Barça, yo tiendo al Madrid, algún defecto tenía que tener yo también. ¿Quién iba a Gordo, prever? eso es un defecto que tienes que suplir con bastantes virtudes. Bueno, pero soy muy del Sevilla, soy muy del Betis, soy muy del Barça. Tengo muy buenos amigos en todos los equipos, o sea, no soy un radical de fútbol, pero sí que me llama la atención o analizo bastante al Madrid. ¿Quién iba a dar, Joaquín, que cualquier análisis que hayas hecho con 50 y pico lesiones te lo revienta? Es que te lo después revienta. el Claro, fútbol es se encarga fútbol. de destruir cualquier modelo. Sí, sí. Y eso es lo más bonito, que los vamos afinando, los Sí, si vamos no sería afinando, los aburrido vamos completamente. afinando. Efectivamente. Y el preparador físico, por ejemplo, fijaros qué cabeza rodó la del preparador físico. O sea, está clarísimo. Ahora vuelve Pintus, porque claro, de poco te sirve todo lo demás como se te rompan todos, ¿no? Hay que hacerse un análisis muy tonto, pero es verdad que cuanto más podamos afinar de base, y eso es un poco en la parte descriptiva que comentaba Javi, más vamos a poder acertar en ese dibujo final que tenemos. Así que cualquier cosa que necesitéis, Joaquín, nos tenéis en redes o tenéis nuestros contactos, nos podéis escribir, nos podéis dar un toque y encantados de seguir contestando lo que haga falta. Perfecto. ¿Vale? Muchas gracias, perfecto. A ti. Adiós. A ti, Joaquín. Nielsen, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. ¿Cómo andas? Muy bien. Genial la clase. Bueno, justamente quería preguntar sobre, al momento de comparar jugadores, se tendría que también tomar en cuenta en qué quiero que se parezcan, ¿no? O sea, si no... O sea, entonces las comparativas serían relativas, ¿no? No habría una única respuesta, digamos. Sería de acuerdo al club que quiere encontrar el reemplazo, supongo. Sí, buenas, Nielsen, y gracias por asistir y por la pregunta. Y sí, efectivamente es lo que he comentado al final. Tú puedes ponderar todas las variables en tu análisis de igual forma o puedes asignar una importancia para cada una de las métricas, por lo que te comentaba, porque tú igual quieres analizar qué jugadores son parecidos a Messi utilizando 10 métricas ofensivas, pero dándole cierto peso a goles por 90 minutos, ocasiones generadas por 90 minutos. Esto, si te das cuenta, la herramienta de StatsBomb, que he puesto un pantallazo, ya lo hace, en el que tú manualmente puedes seleccionar esa importancia de métricas para que el análisis esté un poco sesgado a lo que tú quieres para tu entorno profesional, para tu análisis propio, ¿vale? Entonces, evidentemente que sí, al final toda esta descriptiva de los datos tiene parte de personalizar lo que tú estás buscando, ¿vale? Entonces, y creo que tiene que ser así, tú no puedes considerar todas las métricas de igual forma y le tienes que dar al usuario la posibilidad, si haces una herramienta, la posibilidad de modificar esa importancia, ¿no? Me parece algo interesante y es algo que yo tengo apuntado en mi lista de tareas para mi herramienta, porque sí que lleva cierta complejidad y estoy en ese proceso de desarrollo y es algo interesante y que aporta mucho valor. Gracias por la respuesta. Después tenía una pregunta más respecto a los cursos de Data Campus. Hay uno que es Big Data aplicado al deporte y otro Big Data aplicado a... No, y otra es Inteligencia Artificial aplicado al deporte, ¿verdad? Entonces, más o menos, ¿en qué difieren los cursos? Pues O sea, el para máster en Big Data, explicar alguno de los dos. el máster en Big Data deportivo, que es el que hizo Javi, por ejemplo, el que cursó Javi, el que está cursando mucha de la gente que está en esta sesión, Nielsen, es un máster que abarca el proceso del dato completo desde la generación hasta la explotación, o sea, a nivel de data science. Es decir, identificación de fuentes de datos, limpieza, tratamiento, visualizaciones, análisis, ¿vale? Dentro del proceso de Big Data, ¿vale? El máster en IA aborda más la parte científica y matemática y la parte de algoritmia, la parte de logaritmia
y se centra fundamentalmente en desarrollos con PySpark. En el máster en Big Data deportivo se ve MySQL, se ve MongoDB, se ve Python, se ve R, se ven herramientas analíticas, se ve toda la parte de las herramientas de la industria, Media Coach, estas Perform, YScout, Instat, ¿vale? Digamos que el máster de IA está más enfocado a los modelos, Nielsen, al trabajo con modelos, y el máster en Big Data deportivo es mucho más instrumental. De hecho, el máster en Big Data deportivo ya ha generado 700 analistas que muchos de ellos están trabajando en las grandes ligas, en las principales ligas del mundo, los tenemos repartidos por todo el mundo, los iréis conociendo, los que están matriculados con nosotros conoceréis a varios de ellos. Y la parte de la máster de IA es más enfocada a esa generación de los modelos de los que estábamos hablando. ¿Vale? A la parte más predictiva, procesamiento PNL, procesamiento de lenguaje natural, toda la parte de interpretación del juego, ocupación de espacios, una serie de modelos más complejos. ¿Vale, Nielsen? Ok. Sí, quería saber, después de estos máster de octubre, ¿cuál es la siguiente fecha? Es que lo que pasa es que yo justo me metí en un curso de Machine Learning Muy y bien. bueno, quería esperar a terminarlo para, digamos, Genial. pero ¿cuál es Todo lo la que sea. próxima fecha? ¿Hay en marzo o es en el próximo octubre del 2022? Nosotros hacemos siempre 2 ediciones al año de los másteres, en octubre y en marzo. ¿Vale? Suele ser a principios de octubre el de Big Data deportivo, de hecho empiezan el día 5, aunque llevan en el premáster ya un montón de meses, ¿no, Gloria? 3 o 4 meses, 3 meses por lo menos o 4 meses, ya llevan trabajando antes de empezar. Espero que no lleguen muy cansados. Y luego en marzo, que suele ser, el de IA suele empezar a finales de marzo, ¿vale? Y el deportivo a primeros de marzo, Nielsen. Y luego los diplomas todos en noviembre, salvo el de Javi, que vamos a hacer el pilotaje ahora ya empezamos en septiembre, el 14, con el pilotaje de la primera edición, que es la que más nos gusta a todos porque disfrutamos un montón, porque casi, yo lo decía Javi con los alumnos de Máster en Big Data Deportivo de la primera edición, que éramos 29, creo, 29 éramos en la primera edición, que eran como una familia, aprendimos más de ellos nosotros casi que ellos de nosotros, Nielsen. Y ahora en la segunda edición tuvimos 60, en la tercera 90, en la cuarta 120, claro. En la quinta 185, en la sexta 115, bueno, en la sexta sí, 119, en el grupo de la séptima que van a empezar en octubre ahora son 160 o algo así, o 150 ya. Hay que decir que luego se hace muy, 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 muy grande, pero gracias a los de la primera edición, que son los que realmente aportan y disfrutan toda la parte constructiva de un proceso de estas características, ¿vale? O sea, ya sabes, marzo y octubre los másters, noviembre, abril más o menos los diplomas y expertos. Listo, muchas gracias. Un placer, Nielsen. Gracias, Nielsen. Igual, por eso. ¿Alguien más, chicos, chicas, que quiera comentar algo? Leo, que estabas por ahí. Gloria, adelante. Hola. Un placer saludarte. Hola, un placer, David. Bueno, un gusto de verdad poder participar. Estoy súper encantada con el premáster. De verdad que el módulo del diploma de R pues me ha llevado tiempo porque en el papel dice que soy colega de Javier, soy matemática también. Pero tenía mucho tiempo sin hacer absolutamente nada de matemáticas ni de estadística ni nada. Entonces, pues me he puesto a estudiar un poco desde cero. Asumo que no sé nada, entonces pues me va mejor, porque he profundizado un poco más en cada cosa y creo que he aprendido un montón del diploma. Y bueno, la parte que más me cuesta es los fundamentos de fútbol, porque ahí choco un poco. Choco un poco cuando empiezo a hacer análisis, siguiendo los métodos que da Javier, entender R, etcétera, pero luego saber si tiene sentido lo que estoy haciendo en el análisis del fútbol. Entonces, claro. ahí es donde siempre me llevo mucho de tiempo, de verdad, bueno, hay compañeros geniales, hay un compañero que me ha ayudado bastante y creo que me hace clases de trucos
casi todos los días porque pregunto y pregunto y pregunto un montón. Nada, pero es que para poder- es que es lo mejor, Gloria, porque es la manera de disfrutar. Hay que disfrutar, hay que dudar mucho, hay que confundirse muchísimo. Javi, sin error no hay aprendizaje. O sea, Y además, todos los que nos hemos dedicado a la tecnología, Gloria, nosotros tenemos el error por costumbre. O sea, hemos aprendido todos fallando. O sea que, Pues porque es como eso que comentabas tú, perdona, que es que voy con un poco de retardo y me voy metiendo en tu conversación. Digo que eso que preguntabas tú, Gloria, que comentabas antes joder, trato de analizar todo lo que hago, si tiene sentido, no tiene sentido, es lo que más tiempo lleva, pero eso es la mejor inversión del mundo. O sea, la mejor inversión porque tus análisis serán como tienen que ser. Pues mira, te digo que de verdad me he tomado mucho tiempo y sí que cada vez que iba a la corrección, cuando entrego una tarea y a la corrección, creo que voy temblando a ver qué dices ahí. Ya has visto que es todo, ya has visto que es todo súper constructivo, que estáis en un previo, que estáis de pretemporada, como decimos Javi y yo en el fútbol. Estáis haciendo la pretemporada. O sea, no. Luego empieza. Además, Gloria, que no diga mucho, que ya ha hecho las actividades muy bien. Es verdad, ya no despistas. Y se queja, y es de las que mejor lo están haciendo. Entonces, bueno, todo cuesta, hay que equivocarse para aprender. Entonces, claro. Bueno, es el aprendizaje. Y es sobre todo este feedback que uno tiene con ustedes, que se siente acompañado. Yo, cuando estudié matemáticas, yo vengo de Venezuela, estudié en Tenerife, pero bueno, cuando estudié matemáticas en Venezuela, entré en la primera corte de la universidad y era también un poco, estaban estudiando con nosotros. Entonces, pues bueno, estudié la licenciatura en matemáticas, pero de verdad que fue bastante pura. Entonces, al lugar, un poco de saber también cómo aplicar las cosas, claro. cuesta, ¿sabes? Cuesta mucho. Entonces, pues bueno, nada, por lo menos yo veo a Javier y digo, cómo ha llegado y cómo sabe tanto de todo. ¿Sabes? De aplicar tantas cosas, porque es lo que te digo, o sea, teóricamente a lo mejor cada vez que yo voy viendo algo me voy acordando de un montón de cosas y me ha puesto a estudiar álgebra, estadística y me voy acordando y voy estudiando y voy repasando, pero creo que bueno, nada, aquí hay muchas personas que definitivamente, y el máster creo que va a enseñar eso, a hacer el análisis en el contexto indicado. Y pues nada, de verdad súper contenta, animada y animando a todos los que están aquí también porque es brutal. Solamente con el diploma creo que he aprendido. Claro, lo que le decía Beto antes, ellos en la sexta edición no tuvieron la suerte de disfrutar de los diplomas en el premáster, y es que el diploma te abre los ojos, porque luego el máster empieza mucho más pausado, Javi lo sabe, mucho más poco a poco, tiene una curva bastante poco tendida, y cuando venís del premáster vais a disfrutar el doble, porque es que encima ya vais a venir con conceptos aprendidos, vais a venir, el diploma de Javi era clave. Yo le decía, Javi, el diploma, aunque solo nos funcione en el máster, es clave, porque es que cambia la visión de todo, cambia absolutamente la visión de todo. Entonces, estamos muy contentos y por eso queremos, pues, con lo que le comentaba a Beto, de que Javi pueda dirigir proyectos, ver la parte matemática en otros deportes, porque ya sabes que en el máster nos da igual fútbol, baloncesto, balonmano, hemos hecho... nos falta hacer proyectos, yo creo que de curling, pero estoy detrás a ver si convenzco a alguien, ¿sabes? pero hemos tocado un montón, hockey hierba, atletismo, nos divertimos muchísimo. Y Gloria, con los conceptos que estáis adquiriendo desde el principio, aunque sean muy vagos, en el sentido de que tampoco os da tiempo, es el premáster, vais a concentrar luego los esfuerzos, os van a venir de lujo. Y el ambiente que se genera en los grupos, que ya vamos teniendo, pues bueno, nosotros también estamos muy contentos, Gloria, así que muchísimas gracias por compartir la opinión, que siempre es agradable de estar un poco como cuando estamos con los nervios del arranque, que estáis a menos de un mes, de ver que en el premáster
que estéis sufriendo, que eso también nos gusta, porque el trabajo y el aprendizaje es lo que dice Javi, requiere esfuerzo y que nadie piense que no, que sí, es verdad que en Sports Data Campus nos divertimos mucho, aprendemos un montón, pero es verdad que también hay ratos malos, eso hay que reconocerlo. Pero los ratos malos, cuando estás con tus compañeros, con tus amigos y con tus profes y cuando la dirección académica es como uno más de la familia, que en este caso soy yo y estoy con vosotros todos los días desde el principio, se lleva todo mucho mejor. Así que muy agradecidos, Gloria, a esta edición que va a entrar. Sois muchísimos, ya te digo, más de 150, creo que 160 ya. Va a ser otra maravilla. Así que nada, encantado, nos vamos, nos seguimos viendo. Gloria, José, buenas tardes. Muchas gracias, Gloria. Sí, muchas gracias Javier por por la presentación. Yo te sigo un poco en LinkedIn en todo lo que haces, que somos compañeros de máster y para contestar a Glory, la verdad, el máster es impresionante de bueno y la familia del máster es impresionante, más que el máster, ¿no? Los amigos que tenemos en el máster, más que el máster. Pero ya verás que es un placer, yo lo terminé y yo, que no vengo de matemáticas, vengo del terreno y tengo el orgullo de haber tenido un 9, mira, un 9 y pico. Entonces, mira, todo es posible. Entonces, solo meter las ganas. Era solo. Y Javier, para contestar, sabes, un poco todo lo que nos enseñaste, que, bueno, que me encanta, porque la verdad, todo ese algoritmo, entender que lo entendí un poco más en el máster. La verdad es que el máster, el R nos aprendió a hacer los mapas, ¿sabes? Los EdMap, las posiciones medias, todas esas cosas, ¿no? Bien de fútbol, ¿no? Bien, y me encantó todo ese conocimiento que yo venía de tan lejos, me encantó y tal. Y ahora cuando veo tu presentación, que es buenísima, de similitud, de todo lo que nos encanta a nosotros, saber si el jugador va a poderse incorporar a nuestro modelo, como dice David, todas esas cosas, lo veo, ¿sabes? Para mí, yo estoy hablando de mí, de que no tengo concepto matemático, estadísticas, que vengo del fútbol, del terreno, de entrenador, y lo veo, me parece complicado, ¿sabes? Por eso quiero que lo explique, porque tendría miedo, y no soy un miedoso, como se dice en España, ¿no? Tendría miedo de meterme en, ¿sabes? En el diploma universitario diciendo, guay, ahí no voy, porque al final ahí ya me atasco, ¿sabes? Por eso, y seguro que a lo mejor no, porque lo vas a explicar, pero por eso, ¿sabes? Con todo lo que aprendimos en R de fútbol y ahora como lo ves, todos esos algoritmos, todas esas fórmulas que para mí es chino, solo que le explicaras un poco, ¿no? Lo que nos va a aportar a una persona tan, bueno, del terreno, ¿no? La dificultad del diploma. Sí, muchas gracias, José. Y bueno, principalmente ahí está el reto, ahí está no es fácil, no es fácil, ya, bueno, te lo puede decir Gloria igual, que es a la que conozco aquí con el diploma. No es sencillo, pero bueno, yo lo intento hacer de la forma más fácil. El hecho de que esté aplicado directamente, no te creas que el diploma es el primer curso de la carrera mía de matemáticas. No, está todo muy aplicado al fútbol. Y sí que hay algunas fórmulas, pero que tienen que ayudar a poner todo en contexto, a entender todo el procedimiento y no asustar, porque al final todo esto del dato tiene que ser un complemento para tú tomar la mejor decisión. Y esto de las matemáticas, esto de los conceptos estadísticos, tiene que ser un añadido más para que en tu cabeza entiendas todo el proceso de la forma más completa. Va a haber momentos duros, va a haber muchas dudas, pero bueno, para eso estoy yo, para explicaroslas, tendremos clases colectivas, tendremos los foros que había también en el máster. Y yo creo que no tiene una dificultad extrema, José, ya te lo digo yo, lo he intentado hacer muy sencillín, que se explique todo muy bien, que quede todo muy claro, que de la teoría pasemos a la práctica directamente, ¿vale? Aquí me dice Javier que vamos a aplicar un algoritmo de similitud, hay que seguir estos pasos, y luego me voy a código, me voy a R y veo directamente esos pasos y veo cómo el texto se traduce en código. Eso es clave. Sigue, David. Perdón, es que hay dos escenarios, José. Te tengo a ti en pantalla y la tengo a Gloria. Y sois el antes y el después, ¿no? Porque José, aparte de ser un gran amigo ya, hemos compartido un montón de ratos de la quinta edición, Gloria. Acabaron en junio.
Me ha ayudado mucho, José, a ver ciertas cosas, la importancia de ciertas cosas en la formación. Y una de las cosas era esa, José. Cuando nosotros buscamos algo siempre, tú sabes que siempre estamos buscando algo para mejorar, ¿no? Sí, sí. Digamos, vale, ahora que tenemos el máster en Big Data deportivo, que es único a nivel mundial, es la referencia a nivel mundial, o sea, cuando tenemos alumnos, bueno, lo podéis ver en la web, de casi todos los clubes del mundo, o sea, profesores del máster en Big Data del Real Madrid son alumnos nuestros, para que os hagáis una idea, o sea, y lo podéis comprobar, no es que lo diga yo aquí, me sobre porque queda grabado. O sea, es decir, que tenemos un nivel grande, ¿vale? Pero cuando pensamos en vosotros, Javi, que aún siendo, o sea, José, que sois alumnos del máster, habéis sido alumnos del máster y buscamos algo para daros, es cuando Javi y yo empezamos a hablar. Dijimos, joder, la gente que ya sabe hacer analítica, la gente que domina R, que domina Python, que habéis trabajado con PySpark, que ya conocéis algo de Machine Learning, que conocéis todas las herramientas, que extraéis los datos, que vosotros sois una verdadera máquina de análisis, o sea, decir, sois analistas muy top dentro del mundo de los analistas. ¿Qué más os podíamos dar? Pues más herramientas todavía científicas para que vuestros análisis sean infinitamente mejores todavía. Sí, sí, no, Es decir, seguro. No, rizando seguro. el rizo. Sí, sí. No, por eso lo y a veo los genial, la verdad. nuevos estudiantes dárselas desde el principio para ponerles en contexto y que lo entiendan mejor. Teníamos un reto, perdonad la palabra, sabéis que hablo muy mal, un reto muy jodido, que un reto realmente complicado, porque os teníamos a vosotros que sois de la familia, tenemos a los nuevos que están entrando en la familia. ¿Qué hacemos con las matemáticas? Pues ¿qué hacemos con las matemáticas? Pues mirar un programa que a los alumnos os sale genial de precio, no vamos a hablar porque esto no es una clase de venta, pero bueno, que entendemos que es el complemento que enriquece los conocimientos que tenéis. Digamos que si fuerais un coche, os tunearía. Os pondríamos un vinilo bonito y realmente podríais fardar, que es una palabra muy antigua, yo ya soy mayor, podríais fardar mucho en las discotecas, ¿no? Con ese vinilo en el coche. Digamos que enriquece lo que ya sabéis. Enriquece lo que ya sabéis. Eso que hemos hablado tú muchas veces con la cruzada que tenemos con la cantera, José. Sí, sí, por eso. Pues No, es que en la cantera es donde más sentido tiene poder modelizar tú mismo, sí. matemática y estadísticamente, porque no tienes herramientas que te provean de datos, ¿no? Entonces, los modelos de Smart Data tienen todo el sentido del mundo. No, Y en no, esos modelos de... muy bueno, la Claro, verdad, muy bueno. Sí, sí, muy... Y tuvimos la suerte, ¿sabes? La verdad, en nuestra edición de tener a Javier y también tener al Wiffer, que del otro de Python. Entonces tenemos sí, sí. Bueno, los dos tengo que cracks. decir en descarga de Javier, que he dicho que era la cuarta, que es de la quinta, que me hago un lío con las ediciones impresionantes. En descarga de Javier, tengo que decir que Javier es un especialista en Python también, pero que porque le tengo en alta estima, le metí en esta movida del R y las matemáticas, porque no me costó convencerle. Tú que dominas R y dominas Python, con esto respondemos a la pregunta que nos pasó Mario esta tarde, ¿vale, Javi? Muy bien. Nos la adelantó por WhatsApp, me la mandó por privado. Javi es un especialista en Python. Pelican Search, o sea, su herramienta de análisis de fútbol, que es una pasada, os la recomiendo. Ya os lo pasaremos, Gloria, la herramienta por el enlace. Es una verdadera pasada, está toda sobre eso. Ahí lo tenéis todos en el chat. Es una verdadera pasada. José, si no lo has probado, bueno, ya Sí, tú ya lo la has probado probé, sí, seguro. ya Javier ya me lo Pero que mandado y tal, ya está en desarrollo, muy está buena, mejorando muy buena. continuamente, pero joder, te hace análisis comparativos con una Sí, base sí, muy científica, bueno. matemática muy importante. No os preocupéis si un vértice de 90 y de 100 está igual, es que está comparando con una muestra muchísimo más global. O sea, es decir, entender esas cosas, que a mí tendré la suerte que me las explique Javi. Yo, Javi, joder, ¿por qué salen iguales? Bueno, lo que quiero decir con esto es que Javi es un especialista en Python, muy especialista en Python, quizá a lo mejor más que en R. Que en R le estoy haciendo redescubrirlo, le estoy casi obligando desde el cariño a redescubrirlo, pero tú lo sabes, José, que para asentar conocimientos científicos y matemáticos es mucho más intuitivo R que Python.
Sí, sí, Es decir, sí, sí. Python dispone de librerías, dispone de una Por arquitectura eso. más enfocada a la parte estadística y matemática. No digo que Python no la tenga, ¿vale? Pero como parece más amigable R para atacar toda esta parte. Y por eso quisimos aprovechar que hay un peso importante de R también en el máster para poder atacarlo desde el principio. Y eso es un poco lo que me llevó a convencer a Javi, porque igual que Luifer son los dos hachas en Python que tenemos, pero espectaculares. O sea, decir, yo no te podría decir quién es mejor de los dos en Python, pero Javi es una máquina y el Luifer es otra máquina. Y a Javi nos lo trajimos al R, sobre todo por esa parte, porque teníamos que explicar conceptos matemáticos que, como decía Gloria, no son sencillos de entender y no queríamos incorporar a lo mejor una dificultad mayor de comprendimiento, o sea, de comprensión que podía aplicar el propio Python. O sea, juntar el Python con la matemática y la estadística, a lo mejor de primeras teníamos algún suicidio. Y Gloria, estamos todos vivos por ahora, o sea que hasta ahora vamos bien, por ahora vamos bien. Y era un poco por eso, José, la explicación. Y tuvimos muchísimas dudas, pero yo tenía una idea desde que conocí a Javi el primer día. Le escribí un privado: oye Javi, ya hablaré contigo cuando se presentó en el grupo del máster, ya hablaré contigo cuando acabemos, tal, porque me gusta, y es que es un perfil que necesitábamos incorporar, un matemático de verdad, un científico. Y ahí es cuando tuvimos las dudas de arrancar con Python, con R, pero creemos que se le va a sacar muchísimo partido. Imagínate que aquí tenemos muchos amigos del máster, todos estarán comprendiendo esto genial, pero la gente que no es alumna de Sports Data Campus y que son nuevos, imaginaros Gloria, José, que se van a incorporar y van a hacer su primer acercamiento a la analítica avanzada en el mundo del deporte, a través del diploma en estadística y matemáticas aplicados al deporte con R, pues evidentemente van a hacerlo de forma mucho más natural atacándolo con R que atacándolo con Python. O sea, ese es el entendimiento que nosotros, que es lo mismo, Gloria, que la misma filosofía que hemos utilizado para incorporarla en el premáster, sabiendo que iba a ser duro, que lo podéis hacer hasta el final del máster, pero los que lo estáis aprovechando, luego vais a aprovechar muchísimo más el máster. Entonces era un poco la explicación. José, era complicado, tú que lo has vivido hace poco No, y por lo has vivido eso, con Javi. sí, por Claro. eso yo me encantó, la verdad la verdad, y es, no sé, creo que como dices tú, solo hay uno, es el Master Big Data en campus. Pero la verdad, cuando vi un poco la presentación de Javier ahora, ¿sabes? Dije, wow, yo que me encantó hacer los mapas, ¿sabes? Todas esas cosas bien de terreno, ¿no? Y cuando vi Sí, un poquito más de matemática, ya me asusté un poco, ¿no? Dije, "Ula". claro. Y por eso lo quería que me lo explicara un poquito de cómo la metodología que no iba bueno, a enseñar para entenderlo de forma, como dice él, de forma pasito a pasito, ¿no? Como dice el De forma natural y muy en contexto, José. O Sí, sea, sí, sí, sí. realmente se va a poner muy en contexto, se pone todo muy en contexto, mucho caso de uso, alguna fórmula hay, porque hay que entenderla, No, hay que y qué entenderla, hace sí, 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 cada, sí. claro, y qué hace cada cosa de la fórmula. Tú a veces Sí, sí. alteras una variable y el modelo se te altera poco, pero a veces alteras un 0,001 otra variable y el modelo te cambia totalmente. Sí, sí, O por sea, el eso, sí, resultado sí. te cambia totalmente. Entonces hay que entender esa parte. Vosotros en el máster aprendéis modelos que ya están más que comprobados. Todo lo que aprendéis es muy, muy, muy potente y Muy bien. podéis empezar a aprovecharlo desde el primer día. O sea pero eso digamos que es un pasito más. Sí, sí, Como un pasito más. Es es un decir, plus, no, pues no, la verdad lo veo así. No, no, por eso, no, era sí, solo para, muchísimas gracias y seguimos, gracias por todo, como siempre, un gracias placer Javier, verte, gracias David. José. A ti, José, muchas Está- gracias. estamos en contacto. Ya. Bueno, chicos, chicas, muchísimas gracias a todos los que habéis intervenido, a todos los que seguís ahí. Es un lujazo para nosotros, de verdad, seguir conociendo caras nuevas. Me pone aquí Nielsen, Sí, levanta Nielsen tiene una mano. pregunta. La última, Nielsen, que se me hace de noche. Yo tengo ahí ya la luz que se me hace de noche. Sí, sí, la última, la última. Dale, dale, Nielsen. Bueno, yo quería preguntar respecto a los datos. ¿Todos los datos son obtenidos de páginas que ya existen? Y la cantidad de datos que es necesaria para hacer estos análisis
¿Bastan, digamos, con los análisis de una sola temporada? O porque hacer Big Data... Depende de lo que vayas a analizar. Hay modelos que requieren de Smart Data, de poquitos datos, y modelos que requieren de muchísimos datos, de cantidad ingente de datos, que serían un poco los modelos más Big Data. Nosotros tenemos la suerte de tener socios que nos proveen de datos. Nosotros, por ejemplo, tenemos los datos completos desde 2016 de todas las temporadas, de la liga, de los datos de Stats Perform, de Opta, para trabajar. Es decir, gracias al acuerdo que tenemos con Stats Perform, que quizás sea el proveedor de datos más importante a nivel global. Y luego trabajamos con muchísimas herramientas open, ¿no? FBREP, bueno, no quiero dejarme ninguna. Muchísimas herramientas de Open Data que proveen de datos de una calidad enorme. Las propias Superway, no sé, hay miles de proveedores. Nosotros tenemos seleccionadas quizá las mejores y trabajamos con los proveedores en todos los países. Pues en México, que están preguntando los compañeros, anunciaremos la semana que viene que hemos llegado a un acuerdo con WIMU que provee a todas las competiciones de la Federación Mexicana de los datos físicos de sus sistemas. Es decir, Nielsen, depende muchísimo de lo que vayas a analizar, los datos que vas a necesitar. Si son modelos de Machine Learning, pues necesitarás entrenar con cuantos más datos mejor, ¿no, Javi? Si son... Es que depende mucho Claro. del caso de uso que quieras hacer, porque no por utilizar más datos estás cubriendo más escenarios. Puede ser que al utilizar más datos estés metiéndole más ruido y por lo tanto con una muestra más Exacto. pequeña te sirva. Depende del contexto y de la analítica. Exacto, sí, sí. Pues nada, oye, Claro, claro. muchas gracias, Nielsen, a ti. Aquí estamos para lo que necesitéis. A través de nuestras redes podéis contactar con nosotros directamente sin ningún problema, ¿vale? Es Postdata Campus, tanto en LinkedIn, en Twitter, en Instagram, donde os venga bien. Ya habéis visto, esperamos haber trasladado esa imagen que tenemos de familia, de que aquí todos somos compañeros, que estamos todos a una y que nuestro objetivo es luchar porque cada vez el analista de datos sea más profesional y tenga un hueco enorme. No nos podíamos imaginar que después de 7 ediciones hubiéramos formado casi 700 alumnos de máster de Big Data deportivo. Ni en el mejor de mis sueños me lo podía imaginar cuando arranqué esta aventura de mano de mi compañero Miguel Ángel del Barrio, que muchos conoceréis, Jesús Serrano y a todos los que he ido conociendo después, Chechu Fernández de Octa. Y estar hoy para mí era muy importante. Javi lo sabe, que me ha sufrido estos meses de preparación del diploma, porque es algo donde me he implicado personalmente, porque entiendo que tiene un valor enorme. Y será en esta primera edición, será en la segunda, será en la tercera o será en la edición que nos toque. Sabemos que hay un fundamento y una base científica muy potente detrás y que vamos a irla trabajando desde el máster, desde los pre-masters y desde el diploma, que es la mejor manera para muchos de vosotros de empezar o para muchos de los que han estudiado ya con nosotros de seguir. O sea que yo creo que lo hemos conseguido, estamos súper agradecidos a todos, a los más de 200 que os habéis inscrito, a los más de 60 que habéis estado en directo. A ti, Javi, agradecerte un montón este rato. Siempre es un gusto aprender contigo, así que te dejo a ti el honor de despedir. Nada, pues seguir un poco con la línea, dar las gracias a todos los que han asistido. Sabíamos que era un reto, si ya es el reto el diploma, el hacer una Open Class lo era también. Entonces, bueno, daros las gracias por la confianza, a David, a los asistentes. Cualquier problema o duda que haya, algunos ya me tenéis controlados por redes sociales o lo que haga falta. Así que nada, espero que haya captado el mensaje y que esa curiosidad haga que nos veamos pronto a muchos de vosotros. Así que nada, hasta pronto y muchas gracias a ti también, David. Un abrazo muy fuerte a todos, nos vemos en Sports Data Campus, nos vemos por las redes, estamos encantados de tener estos ratitos, iremos trabajando en algunos más, os los iremos comunicando. Un abrazo muy fuerte a todos, que vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego.